Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes en esta mañana de sábado, para estudiar nuestra lección, la introducción a la lección. Ya estamos en la lección número 11, estamos iniciando hoy con la lección número 11, Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero pensar, y estoy seguro que va a ser una lección bien interesante. Cuando nosotros hablamos de la fe, es una lección, es una temática que tiene mucho de dónde escoger para hablar, de dónde extraer nueva información. Dios nos requiere a nosotros que tengamos fe, la fe que nos salva, la fe que pone nuestra esperanza en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que para iniciar vamos a orar. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos esta mañana por la oportunidad, Señor, que nos das de primeramente despertar con bien, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener vida, tener salud, Señor. Y en esta mañana, Señor, de sábado, te queremos pedir que nos bendigas, que estés con nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, nos toque. Habla, Señor, a través de mis labios, Señor. Que lo que se diga y se haga, Señor, siempre sea para darte la honra y la gloria que tú te mereces. Abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, entender el mensaje que tienes para nosotros esta mañana. Te lo pedimos y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, estamos en la lección número 11. Jesús, el autor y consumador de la fe. El versículo de memoria para esta semana es Hebreos 12:2 y dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 11 y 12 probablemente sean los capítulos más amados del libro. Describen la vida cristiana como una carrera en la que todos participamos y en la que todos los que se mantengan fieles, recibirán la recompensa. También describe el drama de la redención como una carrera en la que hubo personas de fe en el pasado que perseveraron, a pesar de los sufrimientos, pero que aún no han recibido la recompensa. Y eso se debe a que la historia también termina con nosotros, no solo con ellos. Somos el acto final. El drama culmina con nuestra entrada y ejecución de la última parte de la carrera, y con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. Él aporta inspiración y el mejor ejemplo de cómo se lleva a cabo la carrera. Él es el testigo supremo de que la recompensa es verdadera y que Él es el precursor que nos abre el camino. Veamos allí en el libro de Hebreos 6, versículo 19 al 20, lo que nos dice acerca del testigo supremo, de que Jesús es el testigo supremo de que la recompensa es verdadera y que Él es el precursor que nos abre el camino. Dice Hebreos 6 del
del 19 al 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta dentro de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recordemos que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario, era porque iba a fungir entregando el sacrificio para el perdón del pecado del pueblo. Recordemos que el sacerdote tenía que entrar entraba con una cuerda, porque para entrar al lugar santísimo tenía que ir a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque estaba entrando al lugar santísimo. De lo contrario, si no entraba a cuentas con Dios, pues el sacerdote moría, y para eso era esa cuerdita. Pero ahora Jesús está entrando al lugar santísimo, y es el que está oficiando ahora en el lugar santísimo. Vamos a Hebreos 10, del 19 al 23. También nos habla unos versículos muy, muy bonitos que nos habla acerca de el trabajo que está haciendo Jesús. Dice, versículo 19 al versículo 23 del capítulo 10. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de las cortinas, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Cristo Jesús es nuestro sacerdote, es el que está mediando, es el que pagó por nuestros pecados, es el sacrificio que se necesitaba para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, que pudiéramos tener acceso al perdón de los pecados. Cristo Jesús está oficiando ahora en el lugar santísimo, y nosotros debemos de tener la fe puesta en que Él es el sacrificio perfecto, es lo que se necesitaba para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Debemos de confiar en en los méritos de Jesús para nuestra salvación. Dice la introducción a la lección, Hebreos 11 explica que la fe es confiar en las promesas de Dios, aunque todavía no podamos verlas. Esta lección explorará qué es la fe y cómo se obtiene a través de los ejemplos del pasado, pero de manera especial y central a través del ejemplo de Jesús, el autor y consumador de la fe. La reseña de esta semana para la lección también nos habla acerca de si buscamos una definición bíblica de fe, no necesitamos mirar más allá de Hebreos 11.1, que es la definición que pronto se nos viene a la cabeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguros en lo que no vemos. Es estar seguros que lo que esperamos se va a cumplir. Que si Cristo Jesús dijo, vendré por ustedes, es porque Cristo va a regresar por nosotros. Todo el capítulo explica y ejemplifica lo que significa aferrarse a las promesas de Dios, a pesar de no tener evidencia visible de nuestra fe. El capítulo de la fe se introduce con una cita de Habacuc 2, del 2 al 4. Habacuc le pregunta a Dios por qué no interviene, ya que los impíos estaban destruyendo a los justos. En respuesta, Dios le recuerda a Habacuc que habrá un lapso antes de que él actúe. Contrariamente a las apariencias, este lapso no constituye una demora por parte de Dios. Mientras tanto, el profeta necesita ejercer fe. Muchas veces nosotros estamos pasando por problemas o por dificultades y perdemos de vista a quién está al frente de nosotros. Pero nos olvidamos de que nuestras esperanzas como humanos solamente pueden estar fincadas en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros.
en lo que Dios está haciendo por nosotros, en lo que debe ser nuestro verdadero enfoque, Cristo Jesús. Muchas veces nos olvidamos por las circunstancias, por los problemas, y debemos de hacer un alto y volver a reenfocarnos, podemos decirlo. Que nuestra fe esté fincada en Cristo Jesús, en los méritos de Cristo Jesús. Dice, mientras tanto, la fe va de la mano de la perseverancia. Necesitamos tener perseverancia. Debemos de confiar, aun cuando vemos las dificultades. Es difícil, es muy difícil cuando en nuestra vida está pasando por una tormenta, y volver a fijar. Muchas veces nos fijamos en la tormenta y no en quién está al timón de nuestro barco. Recordemos lo que pasó con los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta y Jesús estaba plácidamente dormido. Se olvidaron de quién iba con ellos, se olvidaron de quién estaba con ellos. Por eso Jesús les dijo: hombres de poca fe. Necesitamos tener fe puesta en Cristo Jesús, nuestra mirada atenta a Cristo Jesús, porque Él es nuestro capitán. Él es el que lleva el timón de nuestro barco, Él es el que lleva el timón de nuestra vida. Y muchas veces nos enfocamos en los problemas. Había una frase que escuché, dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Así que si Cristo va al timón de nuestra vida, no debemos de temer, debemos de mantener nuestra fe. Los héroes de Hebreos 11 mostraron perseverancia y fe en lo invisible. Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos, y Abraham estaba casi muerto cuando fue padre de Isaac. Aunque estaba previsto que Moisés se convirtiera en el monarca del mayor imperio de la antigüedad desde el diluvio, eligió el maltrato, el abuso y el sufrimiento junto con el pueblo de Dios, en lugar de los fugaces placeres palaciegos de los faraones. Moisés tomó esta decisión porque anhelaba la recompensa futura prometida por Dios. La audiencia de Hebreos podía identificarse con Moisés porque estaba pasando por las circunstancias similares. Ellos también necesitaban anhelar la recompensa futura. Debemos recordar cuál es nuestra recompensa, qué es lo que esperamos. Muchas veces los placeres terrenales nos llaman la atención y nos olvidamos, perdemos el enfoque otra vez en nuestra recompensa, en lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros y el pacto que ha hecho con nosotros. Debemos volver a reenfocar nuestra vista, quitar nuestra vista de los placeres, quitar nuestra vista de los problemas y reenfocarla a Cristo Jesús. Otro de los ejemplos es con Rahab, una prostituta gentil. Aunque es gentil, se entera del accionar de Dios, cree en Él y actúa de acuerdo con sus creencias cuando esconde a los espías hebreos. Asimismo, la audiencia de Hebreos no ve a Jesús, pero está llamada a creer y actuar con fe en respuesta a la palabra de Dios. Tal vez nosotros ya no miremos a Jesús como tuvieron la oportunidad de verlo los apóstoles, pero Dios nos ha dejado en su palabra, nos ha dejado cada una de las instrucciones de Jesús, cada uno de lo que necesitamos para enfocar nuestra vista en Cristo. Pidámosle a Dios que nos dé ese cambio de mentalidad y voltear de nuevo a quien lleva el timón de nuestro barco. Pongamos a prueba nuestra fe, perseveremos en la fe, crezcamos en fe, pero solamente lo vamos a poder hacer si reenfocamos nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Hermanos, los invito a que sigamos estudiando la lección. Esta semana una lección muy, muy interesante como todas, pero el hablar de la fe es algo que nos hace revitalizar nuestra vida cristiana. Nos hace reenfocar nuestra vista en Cristo Jesús. Así que los invito a que estudiemos, a que hagamos del estudio algo constante en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida también. Hermanos, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por la bendita, Señor, esperanza que tenemos al poner nuestra vista en ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe pueda crecer. Danos más fe, Señor. Danos
la confianza, Señor, y el deseo de perseverar en fe. Guía nuestro camino y permítenos, Señor, que no sea nuestro camino, sino sea tu camino el que sigamos. Que cada día, Señor, propongamos en nuestro corazón reenfocarnos en ti, Señor. Y a pesar de los problemas y necesidades, Señor, que hay a nuestro alrededor, las tormentas que llegan a nuestra vida, Señor, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe cada día se vaya fortaleciendo, Señor, y que estemos enfocados en ti, el autor y consumador de la fe. Guíanos hoy y siempre, quédate con nosotros. Te lo pedimos y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que sigan teniendo un muy feliz sábado y que podamos diariamente reenfocar nuestra vista en el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga.